Lo has sentido, ¿verdad? La soledad de ser diferente, el dolor de ver lo que los demás no ven. Alexandra, como muchos de nosotros, despertaba cada mañana con un vacío en el pecho, un eco ensordecedor de insatisfacción. Schopenhauer lo anticipó. La inteligencia y la profundidad son maldiciones. Vivimos en un mundo que prefiere la superficialidad. Alexandra se encontró atrapada en un ciclo interminable de búsqueda de aprobación. Cada mañana al despertar, su mente giraba en torno a una sola pregunta: ¿qué puedo compartir hoy que capte la atención de los demás? Las redes sociales se convirtieron en su principal fuente de autoestima. Con cada publicación, cada foto, cada historia, sentía que reforzaba su existencia. Pero a pesar de la lluvia de likes y comentarios, la sensación de vacío seguía creciendo. La vida se había convertido en una competencia perpetua, donde el valor de una persona se mide en likes y seguidores. La felicidad parecía estar al alcance de su mano, sin embargo había un costo oculto. A medida que la cifra de seguidores aumentaba, también lo hacía su dependencia de la validación externa. Los momentos de satisfacción eran fugaces y pronto ella se encontraba sumida en la inseguridad nuevamente. La tristeza de Alexandra no era un caso aislado. En la sociedad actual, la mayoría vive cómoda en su ignorancia. Te han vendido la idea de que la admiración y el reconocimiento son sinónimos de felicidad. Sin embargo, ¿cuántas veces te has sentido como un espectador en tu propia vida? La verdad es que, aunque muchos buscan ese aplauso, la realidad es que su búsqueda es insatisfactoria y, en el fondo, vacía. La conexión genuina se vuelve escasa. Las interacciones se convierten en transacciones emocionales, donde cada como y cada compartido son moneda de cambio. La vida se desdibuja en un mar de superficialidad, y aquellos que se atreven a sentir profundamente son vistos como extraños. Notas cosas que otros no ven. Esa es la razón por la que se alejan y te sienten distante. Por eso estás solo. Alexandra notó que a su alrededor, las personas se sumían en esta trampa. Lucas, su mejor amigo, era un claro ejemplo. En una conversación casual, él reveló su propia lucha. «Intenté hacerlo perfecto», dijo, refiriéndose a su última publicación. «Pensé que así me sentiría importante, pero en lugar de eso, me siento más solo que nunca». Sus palabras resonaron en Alexandra como un rayo. Era un grito de auxilio, una expresión del vacío que ambos compartían. Aquel momento fue un punto de inflexión. La búsqueda del reconocimiento era una ilusión. Los aplausos virtuales eran ecos vacíos. Schopenhauer diría que esta búsqueda es solo una manifestación de la voluntad insaciable. El dolor que siente no es un defecto, es la señal de un despertar. Decidida a cambiar, Alexandra optó por alejarse de la pantalla. Comenzó a explorar su mundo interno, paseos en silencio, sesiones de creatividad y tiempo dedicado a la reflexión. Cada día su mente se despejaba. Descubría el placer de la conexión con el mundo real, lejos de los aplausos intrascendentes. La transformación era lenta pero evidente. Se sentía más ligera, más viva. La ansiedad de los likes se transformaba en un espacio para el autoconocimiento. La sociedad clama por la validación. Pero, ¿qué es la vida sino un viaje hacia el autoconocimiento? Esta búsqueda no es vacía, es profunda. En la soledad encuentra la presencia de uno mismo. A medida que se adentraba más en su interior, Alexandra comprendía que el verdadero desafío no era conectar con los demás, sino con ella misma. La soledad, en lugar de ser un vacío, se convertía en un espacio fértil para el crecimiento. Mientras caminaba por un parque, sintió la calidez del sol en su piel. En ese momento comprendió que la verdadera felicidad no se hallaba en la opinión de los demás, sino en su propia aceptación. La soledad no es un castigo, es una elección consciente. En un mundo desbordante de ruido, su voz interna empezaba a resonar más fuerte que cualquier notificación en su teléfono. Cada decisión que tomaba la acercaba más a su esencia. Empezó a crear sin la presión de mostrarlo al mundo. Pinturas, escritos, fotografías. La creatividad fluía sin restricciones y cada obra se convertía en un reflejo auténtico de su ser. La vida no necesita ser validada por extraños, el verdadero valor está dentro. El cambio de perspectiva de Alexandra no fue fácil. Viejas costumbres y hábitos regresaban como sombras. La tentación de revisar su perfil en redes sociales seguía presente, pero cada vez que lo hacía, se encontraba en un espacio de disonancia. Por un lado, quería la aprobación, y por otro, deseaba la verdad.
Esta lucha interna era el pulso de su despertar. La conexión genuina se volvía cada vez más clara. Comenzó a buscar la compañía de quienes realmente le importaban, aquellos que también habían sentido el aguijón de la soledad existencial, aquellos que se atrevían a cuestionar la superficialidad del mundo. Conversaciones profundas, risas sinceras, momentos compartidos sin la necesidad de un filtro. Era un renacer, un regreso a la autenticidad a medida que se alejaba de lo efímero. Alexandra comprendió que este proceso es arduo, pero vale la pena. La vida se desliza ante nosotros como un río caudaloso, y solo al soltar la necesidad de control, de aprobación, se puede navegar con libertad. Así que la pregunta no es si serás comprendido, sino si eres capaz de entenderte a ti mismo. La verdadera libertad llega cuando dejas de buscar validación en quienes no pueden comprenderte. El mundo puede estar lleno de distracciones, pero la búsqueda de la autenticidad es y siempre será un camino solitario. Sin embargo, al final de este viaje se revela la verdad más poderosa. En la soledad encontramos no solo el dolor de la alienación, sino la paz del autoconocimiento. La búsqueda de la felicidad no radica en el reconocimiento externo, sino en la aceptación interna. Los likes son efímeros, pero la conexión con uno mismo perdura. La vida es un viaje de autodescubrimiento, y aunque el camino pueda ser solitario, es uno que vale la pena recorrer. La soledad no debe ser temida, sino abrazada. Es un espacio para reflexionar, para crear y para ser verdaderamente tú. A medida que te alejas de las sombras de la superficialidad, comienza a florecer la autenticidad. La búsqueda de sentido es un viaje que no tiene fin, pero en ese viaje, la auténtica esencia de uno mismo se revela. Así que, sigue adelante. La vida está esperando que descubras la verdad que yace dentro de ti. Alexandra se dio cuenta de que su vida no era una serie de publicaciones ni un desfile de imágenes perfectas. Era un camino lleno de experiencias, aprendizaje y autoconocimiento. Cada paso que daba fuera de la pantalla era un paso hacia la verdadera vida. Era el momento de enfrentarse a sí misma, de mirar en el espejo no solo a la persona que los demás veían, sino a la esencia que había permanecido oculta bajo capas de inseguridad y búsqueda de aprobación. A través de sus nuevas experiencias, aprendió a disfrutar de los momentos simples, un paseo por el parque, una conversación con un amigo de verdad o simplemente la tranquilidad de estar en su propio espacio. Las redes sociales, que antes dictaban su felicidad, comenzaron a desvanecerse en el fondo de su conciencia. La luz de la autenticidad brillaba más intensamente en su vida real que en cualquier pantalla. Con cada día que pasaba, Alexandra se sentía más empoderada. La soledad ya no era su enemiga, era su compañera y guía. Le enseñó a escuchar su voz interior, a reconocer sus deseos y necesidades. La búsqueda del reconocimiento externo se convirtió en una búsqueda interna, donde cada descubrimiento era una victoria. Las risas compartidas, las lágrimas derramadas, cada emoción experimentada la acercaba más a su verdadero yo. Una tarde, mientras escribía en su diario, se encontró reflexionando sobre cómo había dejado de compararse con los demás. En lugar de mirar la vida a través del prisma de los likes y los seguidores, comenzaba a ver la belleza en la imperfección. La autenticidad no se trataba de mostrar una imagen ideal. Se trataba de ser real, de aceptar que tanto los altos como los bajos eran parte de su viaje. A veces me siento tentada de volver a esa vida superficial, escribió, pero cuando miro hacia atrás veo cuán lejos he llegado. Ya no busco la aprobación de extraños. Ahora vivo para mí. Este despertar era una transformación profunda, una liberación de las cadenas que la habían mantenido atrapada en un ciclo vicioso de insatisfacción. La reflexión se convirtió en una parte fundamental de su rutina diaria. Ya no solo miraba al exterior, se adentraba en su interior. Descubrió que la verdadera conexión no provenía de las redes sociales, sino de la autenticidad en sus relaciones. Conectaba más profundamente con aquellos que también buscaban la verdad, compartiendo experiencias que resonaban con su ser. Las conversaciones se volvieron significativas, los silencios, cómodos, la conexión se sentía real. Alexandra comenzó a construir un nuevo círculo de amigos, personas que, al igual que ella, habían sentido el peso de la superficialidad y buscaban profundizar en su existencia. Estos eran los compañeros de viaje que se atrevieron a explorar el abismo de la soledad y a encontrar la luz en su interior. En ellos, encontró el apoyo que había estado buscando. Juntos, compartían sus luchas,
sus miedos y sus logros. No había juicios ni comparaciones, solo un entendimiento mutuo. La vida de Alexandra se transformó de una búsqueda frenética de aprobación a una exploración consciente de su propia identidad. La ansiedad que una vez la consumió se convirtió en curiosidad. Cada día se sentía más libre, menos restringida por las expectativas de los demás. Sus pasiones comenzaron a florecer de nuevo. Pintar, escribir y crear se convirtieron en actos de autoexpresión. En lugar de medios para obtener reconocimiento, poco a poco su arte se llenaba de autenticidad. Descubrió que la verdadera belleza reside en la vulnerabilidad. En sus obras transmitió su viaje, sus luchas y sus epifanías. El arte se convirtió en una extensión de su alma, en un reflejo de su verdad. Las emociones que antes guardaba en silencio, ahora encontraban su voz a través de cada trazo y palabra. Fue en uno de esos momentos de creación, con el pincel en la mano y el corazón abierto, que comprendió que no necesitaba la validación de un «me gusta» para sentirse completa. La satisfacción que sentía al crear era suficiente para llenar el vacío que antes buscaba llenar con la aprobación ajena. La libertad que había conseguido se tradujo en una belleza pura y sincera. Las redes sociales, una vez el centro de su vida, ahora eran solo un fondo en su paisaje. Ya no sentía el tirón de la necesidad de revisar su teléfono cada 5 minutos. La vida que construía en el mundo real era más rica, más significativa que cualquier imagen que pudiera capturar. Su mundo se había expandido más allá de la pantalla y con ello también su entendimiento de la vida. Alexandra comprendió que la sociedad, en su búsqueda de la superficialidad, había perdido de vista lo que realmente importa. La búsqueda de aprobación externa es una trampa que atrapa a muchos. La clave está en mirar hacia adentro, en cultivar la autenticidad y permitirse ser verdaderamente humano. A medida que cultivaba esta perspectiva, se fortalecía y se empoderaba. La vida no se trata de impresionar a los demás. Se trata de vivir con honestidad y autenticidad. Cada día era una oportunidad para ser ella misma, sin miedo al juicio. La soledad dejó de ser una carga y se convirtió en un espacio de crecimiento donde podía cultivar su esencia más profunda. En este proceso descubrió que no estaba sola. Había otros como ella, personas que también habían logrado romper las cadenas de la superficialidad. Juntos crearon una comunidad basada en el amor, la comprensión y el apoyo mutuo. Este nuevo sentido de pertenencia era vital, no porque necesitaran aprobación, sino porque reconocían el valor de la conexión auténtica. El viaje de Alexandra no fue sencillo, pero cada paso valió la pena. Al final había aprendido que la verdadera riqueza de la vida no se mide en la cantidad de likes en una publicación, sino en la profundidad de las relaciones que cultivamos y en la autenticidad con la que vivimos. La búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y transformador, que florece en aquellos que se atreven a mirar más allá de lo superficial y abrazar su verdadera esencia. Así, mientras el mundo seguía corriendo detrás de la validación instantánea, Alexandra se convertía en un faro de autenticidad. Su viaje era un recordatorio de que la verdadera libertad reside en aceptar quiénes somos, en ser honestos con nosotros mismos y en abrazar la belleza de ser únicos, imperfectos y finalmente humanos.